el doctor Alfonso López Caballero, un hombre con más futuro que pasado, como diría, como usted me lo recuerda, Oscar Wilde. Sí, él decía que le gustaban las mujeres con pasado y los hombres con futuro. Usted tiene mucho futuro todavía. No, de verdad. Pues ya somos tres, mamá, mi señora y usted. Bueno, y ahí vamos. Y Rafael Núñez, Bueno, el prócer. el prócer, no. Ay. Bueno, trasladémonos al tema de Ucrania, que no pierde actualidad. De Ucrania pende la suerte del mundo en este momento. Y estamos viviendo una crisis que nos lleva a vivir en permanente zozobra, guerras intestinas. Colombia es apenas un apéndice de todo lo que está ocurriendo. Pero el conflicto o la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuál es su mayor explicación? Bueno, lo que provoca la invasión es el afán de la OTAN de expandirse hacia la frontera rusa e incorporar a Ucrania en la OTAN. Es una cosa que para los rusos es inadmisible. Pero lo que estamos viendo son dos cosas en este momento. La una, a nivel mundial, cierto desgano con el apoyo a Ucrania, es patente sobre todo en los Estados Unidos, donde los republicanos tienen bloqueado un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares a Ucrania. Y cada vez hay menos entusiasmo también en Europa, a pesar de que el presidente Macron ha sido muy afirmativo incluso en decir que estaría eventualmente contemplando la posibilidad de que haya tropas en territorio ucraniano. Pero en general lo que hay es un cierto desánimo, un cierto desgano, y lo que uno ve es que el mundo se le está saliendo de las manos a los Estados Unidos. Que hoy día Ucrania es solamente uno de los tantos frentes que tienen los americanos. Tienen el problema de Palestina, en donde están apoyando abiertamente la ofensiva israelita. Eso ha generado los ataques de los Houthis a la entrada del Mar Rojo que conduce al canal de Suez, lo cual está afectando el comercio mundial y está afectando el precio de los combustibles y de todas las cosas que se transportan, que no pueden tomar ya esa vía que recorta mucho el tránsito. De suerte que uno ve a los Estados Unidos cambiando un poco de posición, volviéndose nuevamente aislacionistas, que es lo que pretende Trump, proteger la industria, evitar que se salgan los negocios para otros países, y dispuestos a contemporizar, como lo han hecho con Venezuela. A pesar de que tienen un precio por la cabeza de Maduro de 15 millones de dólares, negocian con él, como fue el caso en Barbados, donde Maduro no les cumplió, los mandó al diablo, y aún así ellos ahora con la bendición americana quieren que el presidente Petro sea intermediario entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿Y qué hay detrás de todo esto? El petróleo. ¿Y qué garantías puede dar Gustavo Petro en este escenario? Bueno, yo me supongo que él va y habla con la oposición, les dice que va a hacer lo que pueda, que va y habla con el gobierno y le dice que tienen que cumplir el compromiso. Me supongo que el gobierno dice que están dispuestos a cumplir su compromiso, pero que hay que respetar la separación de poderes, que lo que dicen las Cortes es totalmente independiente de lo que pueda decir el Poder Ejecutivo, y que que el gobierno venezolano, que es tan respetuoso de la Constitución y de la ley, no tiene nada que hacer frente al Poder Judicial. Me supongo que eso pensaría yo que termina así. Hablemos de Esequibo. Bueno, es que eso es muy caliente y está relacionado con lo que está pasando en el resto del mundo.
Lo que ocurre con el Esequibo son dos cosas. Por un lado, que se descubrieron unos yacimientos de petróleo descomunales con capacidad para producir alrededor de 1 millón de barriles diarios, que es más o menos lo que puede producir Colombia, por una parte. Y por otra parte, eso está en una zona que está en disputa desde hace 200 años, literalmente, y que Venezuela reclama como propia, y que está bajo el control de Guyana desde antes de su independencia, desde cuando eso era una colonia británica. Pero los venezolanos tienen en la cabeza que eso es de ellos. Si hay algo en que están de acuerdo todos los venezolanos es que el Esequibo es de Venezuela, entre otras cosas porque los mapas de Venezuela que conoce la gente en Venezuela no son como los que conocemos acá, sino son igual al que acá, pero con una colita, con unas rayas que dice zona en reclamación, y es toda la zona del Esequibo. Y allá se querían con ese mapa en la cabeza y con la visión de que les arrebataron el Esequibo. Observo con mucha preocupación este escenario, porque todo está girando en torno al petróleo. Claro. Mire el hilo conductor. Rusia esencialmente lo que produce es petróleo, gas y armas, son sus grandes renglones de exportación. Y es un gran productor de gas y de petróleo, de lo cual en parte vivía Alemania, de gas barato que le suministraba Rusia. Ahora, a raíz de este conflicto, se han suspendido o se han limitado las ventas de gas y de petróleo de Rusia a Europa. Entonces, eso lo que ha generado, pues naturalmente, es un alza en el precio de los combustibles, que ha hecho que sea sumamente costoso hoy en día calentar un hogar en el invierno en Europa, o proporcionarle aire acondicionado durante el verano. En los mismos Estados Unidos ha habido también problemas por el costo de los combustibles, no obstante que allá hoy día son prácticamente autosuficientes desde que empezaron a aplicar el fracking. Antiguamente ellos tenían que importar el 14% de sus importaciones provenían de Venezuela, de petróleo venezolano. Hoy día ya no tienen ese problema, pero ellos sí quieren que aumente la producción petrolera en el mundo para que la opinión pública no se alebreste mucho. Entonces, Biden hizo dos cosas que me parecen sorprendentes. La una, hizo un viaje a Saudi Arabia a entrevistarse con el príncipe bin Salman, el príncipe heredero del trono, que es realmente la persona que maneja Saudi Arabia, para pedirle que aumentara la producción de petróleo en 1 millón de barriles. Y el príncipe hizo exactamente lo contrario. Mandó al diablo a los Estados Unidos, se reunió con los rusos, dijo que iba a recortar en 1 millón la producción de barriles en Saudi Arabia, y todo esto básicamente porque usted recordará que hubo un asesinato de un periodista crítico del régimen saudita en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Y la investigación de la CIA y de las autoridades americanas dio que el culpable, que el instigador había sido el príncipe bin Salman, y durante su campaña Biden dijo que el príncipe bin Salman era el responsable por ese asesinato y que tendría que pagar por su crimen. Pero las vueltas que da la vida, de ahí le tocó ir a pedirle a bin Salman que aumentara la producción de petróleo. Y no solamente no la aumentó y la redujo, sino que además se liberó del dólar. Saudi Arabia tenía un compromiso con los Estados Unidos desde 1970 de que el petróleo se negociaría únicamente en dólares, y eso es una cosa que ayudaba a generar demanda por dólares en el mundo y a fortificar el dólar como moneda internacional de cambio, porque Saudi Arabia no es solo Saudi Arabia, sino toda la importancia que tiene en la región del Golfo Pérsico, los Emiratos, etcétera, y básicamente el petróleo en el mundo se cotizaba únicamente en dólares. Ahora ya no.
Y por otro lado, los Estados Unidos tuvieron que hacer una cosa todavía más extravagante, con el pretexto de que iban a negociar para la liberación de los miembros de la Junta Directiva de Citgo, unos americanos que estaban retenidos en Venezuela, mandaron una delegación a negociar con el gobierno venezolano, consiguieron la liberación de estos señores, y a cambio liberaron a los sobrinos de la esposa de Maduro, que estaban condenados, no estaban acusados, estaban condenados en la cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, entre otras cosas. Y todo esto, lo que había detrás era el afán de pedirle a Venezuela que permitiera, pues que aumentara la producción de petróleo, y para el efecto le dieron autorización a la Chevron de ingresar a Venezuela a tratar de rehabilitar las instalaciones petroleras que estaban en pésimo estado, prácticamente abandonadas. Venezuela pasó de producir 3 millones diarios a estar produciendo ahora alrededor de 700.000 barriles, por cuenta del mal manejo y el abandono de las instalaciones petroleras. Y el interés de los Estados Unidos era que aumentara la producción petrolera. Entonces todo esto nos lleva al Esequibo. En el Esequibo se han hecho unos descubrimientos enormes para el tamaño de la población y del país, los Estados Unidos están apoyando la posición de Guyana de que eso es de ellos, y Venezuela, sin embargo, reclama eso, lo reclama con vehemencia, y es una cosa alrededor de la cual todos los venezolanos están unidos, porque desde pequeños les han enseñado eso, y porque la historia, si quiere hablamos de eso después, es que ellos se sienten que el laudo arbitral de 1899 que trazó la actual frontera no fue justo. ¿Y cómo es lo del laudo arbitral? Bueno, esa es una cosa muy interesante. Resulta que a raíz de la independencia, Venezuela considera que su territorio es el que abarcaba la Capitanía General de Venezuela. Por otro lado estaba la Guyana francesa, una Guayana holandesa, un territorio holandés que Holanda le vendió a Inglaterra, pero era más allá del río Esequibo. Lo que queda en el territorio Esequibo actual no estaba muy habitado ni nada, y en un momento dado se descubrió oro allá, que hay oro además. Entonces empezó a llenarse eso de colonos británicos. Venezuela protestó. Desde ese momento, el propio Simón Bolívar creo que le mandó una carta al gobierno inglés protestando por lo que estaban metiéndose en lo que consideraba territorio venezolano colonos ingleses. Entonces los ingleses le pidieron a un explorador alemán que se llamaba Schomburg que delineara la frontera, y él delineó una frontera que los venezolanos no aceptan, pero Venezuela era un país pobre y recién independizado y sin mayor importancia en el mundo, e Inglaterra en ese momento era la más grande potencia mundial, mucho más que lo que son los Estados Unidos hoy, dominaba completamente el mundo. Entonces Venezuela pues no les puso atención. Los venezolanos apelaron a la doctrina Monroe con los Estados Unidos y le pidieron a los Estados Unidos que los ayudara, que interviniera. Los Estados Unidos presionaron a Venezuela, y Venezuela tenía... y presionaron a Inglaterra. Inglaterra tenía interés en tener una relación fluida con los Estados Unidos, la presionaron para que se acogiera a un arbitraje internacional. Venezuela finalmente aceptó, con la condición de que los venezolanos no podían participar porque los consideraba muy de segunda. Entonces se constituyó un tribunal compuesto por 2 jueces ingleses, 2 jueces americanos y un tercer juez escogido de común acuerdo, que resultó ser un ruso de origen alemán llamado Martens, en momentos en que había también muchos intereses en juego entre Rusia e Inglaterra. Entonces el resultado de ese laudo arbitral, de ese arbitraje, fue el 90% de lo que pretendían los ingleses. Lo único que salvó Venezuela ahí fue la desembocadura del Orinoco. Venezuela no tuvo más remedio que aceptar el laudo, porque es decir, las circunstancias de poder y geopolítica y tal, Venezuela protestó, pero que no le pareció justo, pero aceptó el laudo arbitral. Pero varios años después, en 1940, si no me equivoco, 1940, uno de los abogados americanos
que se llama Severo Malet Prevost, escribió una carta para ser publicada, un documento para ser publicado únicamente después de su muerte, y cuando él murió en 1940 publicaron el documento donde ese señor decía que a su juicio el laudo arbitral no era justo, que había habido presiones indebidas y que a él le parecía que eso debía corregirse. Desde ese momento los venezolanos cambiaron de actitud, dijeron no podemos aceptar este laudo, lo consideraron, ellos dicen írrito, yo no sé qué quiere decir írrito, pero írrito, lo desconocieron y en ese momento pues la Guyana todavía era una colonia inglesa, entonces hubo siempre un tiro y afloje constante hasta 1966, si no me equivoco, en que en vísperas de que se declarara la independencia de Guyana, se llegó a un acuerdo en que el asunto tendría que ser resuelto bajo el auspicio de las Naciones Unidas de común acuerdo entre los dos países. Pero de allá para acá, Guyana nunca ha avanzado en ese sentido y finalmente hace poco declaró que eso no era, que eso tenía que someterse era ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no reconoce la soberanía, ¿cómo se dice?, la jurisdicción de la Corte en ese caso, pero la Corte se declaró, ¿cómo se llama?, declaró se declaró competente, y en este momento pues estamos pendientes de qué va a decir la Corte. Venezuela mal que bien va a tener que someterse, no sé en qué termine eso, y mientras tanto lo que hay claro es que los Estados Unidos apoyan con todo a Guyana, igual que Inglaterra, que hace poco mandó una fragata allá a hacer una visita que es como una advertencia, y que Venezuela, no importa quién, si es gobierno, si es oposición, ellos consideran que eso les pertenece. De manera que ese es un tema muy candente y muy relacionado con todo esto que es el petróleo. El petróleo por el tema de Ucrania, el petróleo por el tema de lo que está pasando en el Golfo Pérsico, el petróleo porque los americanos pues quieren que haya una mayor oferta de petróleo en el mundo, y porque entonces este petróleo el Esequibo se constituye a nivel geopolítico mundial en un factor estratégico muy importante. Bueno, ¿qué garantías puede tener alguien con Rusia cuando en sus cárceles asesinan la oposición? Bueno, eso no está claro. La mayor parte de la opinión pública del occidente piensa eso, pero eso no está claro. Ahora, sí es evidente que en otras oportunidades ha habido asesinatos e intentos de asesinato. Está el caso de la periodista, esta que mataron, no recuerdo el nombre, hace unos 5 años. Está el caso del señor Skripal, que era un ex espía que estaba refugiado en Inglaterra, a quien le aplicaron un veneno que se llama Novichok, me parece. Está el caso del que mataron hace unos 10 años en un hospital en Londres. Y hubo un intento de envenenamiento de Navalny hace unos 2 o 3 años que finalmente se salvó porque lo mandaron a Alemania y allá lo salvaron. Pero de ahí a pensar que estando preso en Siberia, ¿qué interés tenía el gobierno ruso en mandarlo matar? Yo no sé. Bueno, usted como buen diplomático responde y tiene unas respuestas que a uno lo dejan callado porque usted conoce bien los temas. Usted es un hombre con equipaje intelectual, fue embajador de Colombia en Rusia y conoce como la palma de su mano a Rusia, en todo sentido. Ya quisiera yo, pero... Sí.
Esa es una civilización desconocida para nosotros en el occidente y enorme. De todas maneras, yo quedo muy contento con esta entrevista, porque nos ha dado cátedra de Derecho Internacional, pero no lo dejo ir sin que me diga, usted podría ser una solución para sacar adelante este país. Mi querido William, yo veo que la política cambió totalmente y lo que cambió completamente el mundo fue el teléfono celular. Sí. Y los YouTubes y los chats y todo eso. Y aquí uno no sabe qué viene. Cuando usted y yo éramos jóvenes había lo que llamaban la fila india. Y uno sabía prácticamente entre 2 o 3 personas cuál iba a ser el próximo presidente y quién seguía por detrás y tal. Y hoy en día, de la noche a la mañana, aparecen unas personas que nadie se había imaginado que existían. Como es el caso, por ejemplo, de Rodolfo Hernández. Uy, pero usted es un caso especial. Usted es un hombre que está hecho para la ocasión. Entonces, no sé, vamos a ver, pero yo no estoy hecho para la ocasión, pero en cuanto al futuro, va a ver cómo de pronto aparece alguien en los medios sociales que uno no se imagina, con un tema que aparece de un momento para otro. Mire Milei en la Argentina, es que en todas partes es algo parecido. Bueno, agradecerle infinitamente. Nos ha dejado muy contentos por su brillantez, por su conocimiento del país y por lo que representa para nosotros su presencia como hijo de un estadista, de un constitucionalista como el doctor Alfonso López Miquel. Pues muchas gracias, William, siempre un gusto. Usted sería nuestro próximo Alfonso III. Gracias.